La jugada más sucia de Petro. La guerra entre Vicky Dávila, Cabal y Bolívar, y la corrupción que nadie quiere ver. ¿Qué está pasando en Colombia? Se armó la fiesta política más enredada y, por si fuera poco, con sabor a escándalo. Les cuento que Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, esas dos mujeres que no se callan ni bajo agua, le acaban de dar un buen susto a Gustavo Bolívar, a Gustavo Petro y a todo el gobierno con un par de denuncias que parecen más bien un guión de película. Y si ustedes pensaban que la política colombiana ya no podía sorprender, pues agárrense, que esto sí que está de no creer. Resulta que las dos congresistas no dudaron en señalar a Petro y su banda de compañeros de gobierno, acusándolos de manipular la reforma pensional y de meterle mano a la justicia. Claro, como en Colombia la política es más emocionante que un partido de fútbol, las amenazas y chantajes no podían faltar. Pura novela de mafiosos. Petro, el que siempre se vendió como el superhéroe de la izquierda, resulta que ahora es más fácil de tumbar que una torre de cartas en un viento fuerte. ¿Quién lo iba a decir? Pero ojo, no se queden tranquilos, porque lo que le cayó a Gustavo Bolívar, ese que reparte subsidios como si fueran chocolates en una piñata, no tiene desperdicio. Vicky Dávila, con su lengua afilada, lo dejó en ridículo cuando dijo que el gobierno de Petro no estaba buscando dialogar, sino presionar a la Corte Constitucional, a la cual parecen tenerle más miedo que a un perro rabioso. Mientras tanto, Petro y sus amigos siguen queriéndonos vender la idea de que son los salvadores del pueblo. Ay, por favor. ¿Creen que aún nos tragamos ese cuento? Y si pensaban que lo de Bolívar era lo peor, prepárense para lo de Cabal. Esta mujer, que no tiene pelos en la lengua, destapó la cloaca de corrupción en la que, según ella, está metido el gobierno. Resulta que, entre maletas de plata, niñeras en interrogatorios y pactos secretos, el gobierno de Petro está más podrido que un pescado dejado al sol. Y el peor de todo es que Petro, como buen mandatario, se hace el loco. Si su gente sigue moviendo los hilos, ¿para qué se va a preocupar, verdad? Pero hay más. Mientras todos están tirándose con todo lo que tienen, el director de la UNP, que en cualquier película de suspenso sería el protagonista, dijo que teme por su vida. Imagínese usted. Denunciar la corrupción en Colombia es ahora más peligroso que andar sin frenos en la avenida Caracas. Y si eso no le sorprende, es que no saben nada del país. Aquí denunciar es como salir a un campo minado, nunca se sabe si vas a llegar a tu casa o no. Lo que está pasando no es solo una guerra entre políticos, esto es la película de terror que nadie quiere ver. El gobierno de Petro, que se las da de líder democrático, está jugando a ser el emperador de la izquierda, pero en vez de solucionar los problemas del país, está preocupado por asegurarse de que su gente siga manejando todo. La justicia ya no es imparcial, la democracia está tambaleando, y el pueblo sigue mirando desde su sillón mientras todo se desmorona. Y ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿No les parece que estamos atrapados en un circo político donde los mismos de siempre se salen con la suya y el pueblo sigue sin obtener nada? Mientras Petro y su gente juegan a ser los emperadores de la izquierda, el país sigue cayendo en picada y nosotros como siempre, mirando y esperando que alguien haga algo. Así que, mi gente, ya basta de mirar desde la barrera. A despertar. Denunciar la corrupción ya no es solo un acto de valentía, sino un verdadero deporte de riesgo. Mientras Petro, Bolívar y compañía siguen como si nada, el resto de Colombia sigue pagando las consecuencias. No podemos seguir permitiendo que nos sigan tomando el pelo. Ya basta de tanto show y de tanta tomadura de pelo. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos sigan tomando de tontos? Si te gustó esta noticia, no olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Queremos saber qué piensas de este lío político que tiene a todos hablando, y si eres de los que también cree que la política colombiana ya está más torcida que una carreta, pues a seguirnos y darnos tu opinión. En mi opinión, el texto emplea una crítica muy directa a Petro y a su círculo cercano, sugiriendo que las reformas, como la reforma pensional, y las acciones del gobierno están más orientadas a mantener el poder y controlar las instituciones del país, en lugar de resolver los problemas estructurales que aquejan a Colombia. Este tipo de argumentación resalta las tensiones políticas inherentes a cualquier gobierno en ejercicio, pero en este caso, parece hacer énfasis en el fracaso de las promesas de cambio. Sin embargo, la crítica no está exenta de un lenguaje cargado de opiniones, e incluso descalificaciones, como un gobierno que se vendió como el más democrático, ahora recurriendo a métodos que parecen sacados de un libreto de mafiosos, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad de la denuncia. La caracterización de Vicky Dávila y María Fernanda Cabal como defensoras de la verdad, mientras exponen las supuestas jugadas sucias del gobierno, sirve para construir una narrativa de héroes contra villanos. Aquí,
La denuncia sobre la corrupción y el uso del poder se presenta como un enfrentamiento de fuerzas opuestas. El hecho de que las acusaciones provengan de figuras políticas reconocidas por su oposición a Petro le da al relato un sesgo particular, ya que sus críticas se refuerzan por ser presentadas desde una perspectiva de confrontación política. Este tipo de exposición, aunque válida en ciertos aspectos, podría estar más orientada a amplificar las críticas sin ofrecer un análisis más matizado del contexto. Contexto de la denuncia. Es relevante señalar que las acusaciones de corrupción en el gobierno de Petro no son nuevas, y en diversos momentos se han planteado críticas sobre cómo los diferentes gobiernos colombianos han manejado la justicia y las reformas. Sin embargo, el enfoque de este artículo sobre las jugadas sucias y la manipulación de la Corte Constitucional parece más una estrategia para descalificar al gobierno en lugar de una llamada a la acción informada. El peligro de la crítica estriba en que, aunque las acusaciones de corrupción siempre deben ser tomadas en cuenta, el tono sensacionalista del artículo puede generar confusión entre los lectores. Se señala que denunciar la corrupción se volvió un peligro en Colombia, lo cual es una verdad que, lamentablemente, ha sido parte de la historia política del país. Sin embargo, el hecho de que el artículo no profundice en los mecanismos reales para combatir la corrupción ni en las estructuras institucionales que permiten que estos casos prosperen puede dejar a los lectores con una visión fragmentada de la situación. El juego político. El artículo describe un escenario en el que la política colombiana se reduce a un circo de intereses personales y poder, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo. Se menciona a Gustavo Bolívar, quien se describe como más interesado en pavimentar su camino hacia la candidatura presidencial que en resolver los problemas del país. Este tipo de narración refuerza la imagen de una política colombiana desilusionante, donde los actores parecen más interesados en mantener su estatus que en proponer soluciones efectivas. Sin embargo, esta visión también corre el riesgo de simplificar la complejidad del panorama político colombiano. Si bien es cierto que la política en Colombia, como en muchas partes del mundo, está marcada por luchas de poder, también es necesario reconocer que las reformas propuestas por el gobierno de Petro, especialmente en áreas como la salud y la educación, tienen un impacto significativo en los sectores más vulnerables. Reducir el debate solo a la corrupción y los juegos de poder podría invisibilizar las discusiones legítimas sobre la necesidad de transformar el sistema en un país con profundas desigualdades. La denuncia de miedo y represión. La mención al director de la UNP que teme por su vida refuerza la narrativa del artículo sobre un gobierno que se adentra en prácticas mafiosas y autoritarias. La denuncia de corrupción y el miedo a represalias en un contexto tan tenso como el colombiano es real y alarmante, pero el artículo lo presenta casi como una obra de suspense. Mientras esto refleja el clima de incertidumbre que muchas veces acompaña la política en Colombia, también se podría haber profundizado en los mecanismos legales y las medidas institucionales que existen para proteger a los denunciantes, en lugar de centrarse únicamente en el miedo y la denuncia pública. La acusación de que denunciar la corrupción en Colombia es más peligroso que andar sin frenos en la avenida Caracas es una metáfora poderosa, pero también simplifica una cuestión compleja. La realidad es que la lucha contra la corrupción en Colombia enfrenta obstáculos como la impunidad, la falta de recursos y la violencia, pero también existen procesos judiciales y esfuerzos de la sociedad civil para enfrentarla. La percepción de que el país está completamente atrapado por la corrupción puede socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En última instancia, el artículo plantea interrogantes válidos sobre la dirección que está tomando el gobierno de Petro, pero lo hace de una forma que, a menudo, no ofrece un análisis profundo ni una visión equilibrada. Las acusaciones de corrupción y la manipulación de la justicia deben ser investigadas con seriedad, pero el relato presentado parece más orientado a generar un juicio de valor muy negativo sobre el gobierno, sin ofrecer una reflexión crítica sobre las estructuras de poder que permiten que estos fenómenos ocurran. Este tipo de periodismo sensacionalista, aunque efectivo para captar la atención, debe ser leído con cautela. Al abordar temas como la corrupción y las disputas políticas, es necesario que los medios proporcionen una visión completa que permita a los ciudadanos formar una opinión informada. El riesgo de caer en la simplificación del discurso es alto, y es crucial que el análisis político sea más que una batalla de descalificaciones entre figuras públicas. En última instancia, lo que el país necesita no es solo un cambio de caras, sino una transformación profunda de las estructuras que perpetúan la corrupción, la impunidad y la concentración de poder.